Hola, buenas tardes, soy Jimena, espero que estén súper bien y tengo planeada esta serie que voy a empezar el día de hoy con este video que va a ser sobre autoras que piensan a temas de feminismo o de temas antipatriarcales, como veremos la diferencia más adelante. Y en el marco del 8M, que ya va a ser, hoy es 4 de marzo, cuando estoy grabando esto, quizás no cuando lo esté publicando, pero en el marco del 8M quiero hacer estos videos para dar a conocer a más autoras que quizás no son tan conocidas, autoras latinoamericanas, para que empecemos a pensar estas teorías desde nuestros sitios. Porque como veremos con otras autoras, una crítica que le podemos hacer al feminismo blanco y europeo, es justamente que toma toda su teoría desde Europa. Entonces el punto de esta serie va a ser abordar todos estos temas sociales, pero desde Latinoamérica. Entonces el día de hoy vamos a empezar con una autora que yo admiro mucho. Ella es argentina y se llama María Lugones. María Cristina Lugones nació el 26 de enero de 1944 en Buenos Aires, Argentina, y falleció en 2020 en Nueva York, o sea, hace 5 años apenas. El foco de su investigación abarcó la teoría crítica del feminismo, la decolonialidad, el género y la racialidad. También cabe destacar que estudió filosofía y luego se desarrolló como profesora tanto de filosofía como estudios de género. El texto que voy a rescatar de María Lugones es este de aquí: Colonialidad y género. En mi opinión es uno de los textos más importantes de la autora, ya que hace una crítica a la teoría de otro pensador latinoamericano, el sociólogo peruano Aníbal Quijano, con su propio texto de Colonialidad del poder. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hablar un poco de Aníbal Quijano, luego la crítica que le hace María Lugones a Aníbal Quijano, además de otras críticas que le podemos hacer al feminismo europeo. Empecemos por algo que es sumamente importante para ir ahondando en este análisis: la diferencia entre colonialismo y colonialidad. Aunque suenen muy parecido, son conceptos distintos que nos ayudan a entender cosas distintas pero que se originan de lo mismo. Entonces, el colonialismo es un momento histórico. Creo que todos estamos familiarizados aquí en Latinoamérica con el hecho de haber sido colonias. Y la definición que nos da Nat Geo es el régimen político y económico en el que un estado controla y explota a un territorio ajeno al suyo. Ocurre cuando una nación subyuga a otra, conquistando su población y explotándola, a menudo imponiendo su propio idioma y valores culturales a su pueblo. Entonces, mientras que el colonialismo es un momento histórico, uno podría llegar a pensar que con las independencias y las diversas colonias que se dieron, con la más temprana en Latinoamérica, en Haití, podría uno pensar que con eso se acabó, que una vez que se independiza un estado, ya es libre, soberano y no tiene nada que ver. Todo lo que pasó en su pasado, toda la herida colonial queda atrás. Y para eso nos sirve el concepto de colonialidad, que lo desarrolla Aníbal Quijano y nos habla de la continuidad histórica del colonialismo y las relaciones de poder, que no solo son dominio político, económico y jurídico administrativo, sino también estrategias simbólico-ideológicas como formas eurocéntricas de conocimiento constitutivas de la economía política del sistema mundo capitalista. Esto es, digamos que suena muy complicado, pero lo que quiere decir es que incluso aunque un estado se independice, esto no quiere decir que todo se borra y ya. El mundo, que es lo que desarrolla Aníbal Quijano y luego Wallerstein, del cual hablé también en mi video de Japón, plantean que desde la teoría marxista, que el mundo se dividió, para comenzar con el capitalismo, se dividió en un sistema mundo con una división internacional del trabajo. Esto quiere decir que Europa puso a trabajar a diversas partes del mundo para diversas fines. Por ejemplo, si vemos esta imagen del comercio triangular, podemos darnos cuenta de cómo aquí en el siglo XV hasta el siglo XX, con toda la expansión colonial, se hizo un triángulo de comercio en el cual Europa iba a África por esclavos. Esos esclavos eran transportados como mano de obra
a las colonias en Latinoamérica. Y luego la materia prima que era exportada por estos trabajadores forzados, obviamente tanto indígenas como esclavos africanos, era la materia prima llevada a Europa para hacer manufactura. Entonces esto básicamente nos habla de una división mundial del trabajo, o sea, un sistema mundo en el cual las diversas partes funcionan subordinadas a un centro que es Europa. Las diversas partes las podemos llamar periferias bajo esta teoría y el centro, los centros son en este punto Europa. Ahora, a este sistema mundo y a esta división mundial del trabajo hay que agregarle un componente, la raza. Podemos también llamarlo la división racial del trabajo. La colonialidad del poder, que es lo que la tesis que sostiene Aníbal Quijano, también nos habla de la invención de la raza como una ficción organizativa en una división del trabajo racializada y geográficamente diferenciada. Muchos pensadores, y más con la teoría evolutiva racista, desarrollaron muchas teorías en las que las personas negras e indígenas funcionaban precisamente para trabajar. Entonces toda su ciencia estaba basada en que realmente había pruebas de que las personas negras estaban hechas para el trabajo duro y por eso es una forma de justificar la esclavitud. Y que las personas, por ejemplo, indias de la India, eran muy flojas naturalmente, ¿no? Entonces hay todo un entramado de racismo desde la ciencia que sirve para justificar esta división mundial en el naciente capitalismo. Entonces, si lo pensamos bien, esta es una forma en la que se usa teoría, se usa ciencia para simplemente justificar el avance y los abusos y las violencias del sistema capitalista. La tesis de Quijano es muy interesante, pero María Lugones le agrega ciertas dimensiones que Quijano quizás no alcanza a ver. El hecho de que la raza y género no son factores así divididos, dos cosas diferentes, sino que juntas son un factor organizativo también de este sistema mundo. Y una de las cosas que menciona María Lugones es que Quijano entiende el género solo como división biológica. Entonces solamente con lo que se llama dimorfismo biológico, o sea, mujeres y hombres. Y generaliza este dimorfismo, o sea que todas las culturas en todo el momento, en toda la existencia de la humanidad se han dividido así como mujer, hombre, con sus roles de género cada quien. Y esto María Lugones lo critica y dice que no es cierto, y lo critica a partir de dos autoras principalmente. La primera es Oyewumi, que es aquí, Oyeronke Oyewumi, que aquí tengo su texto, pero amerita hacer todo un video distinto a este. Y lo hace también con Gon Allen. De Oyewumi saca el cuestionamiento sobre esa universalidad del género dicotómico, o sea, mujer-hombre. Y ella lo estudia porque en la sociedad yoruba no había un sistema de género institucionalizado antes de que llegaran a colonizarlos. Entonces, el colonialismo lo que hizo fue integrar al género como otra forma del Estado, una forma, digamos, central del Estado de dividir mujeres y hombres, y borró todas las otras formas de organización que existían en múltiples otras culturas que no eran las europeas. Dentro de este entendimiento colonial del género, las mujeres son definidas en relación a los hombres. O sea, los hombres son tomados como el punto cero, la norma. Eso también lo podemos ver, por ejemplo, en el uso de lo masculino como lo universal. Eso ya lo han criticado muchísimas feministas, se ha criticado desde la lingüística también. El hecho de pensar que hablar de todos masculino ya es la norma, ¿no? O sea, los hombres como punto de partida. Y esto es un entendimiento que ve a las mujeres como son definidas como lo no masculino, el no hombre. Somos definidas en contraste y negación al hombre. Somos como las que no tienen pene, entonces no tienen poder. De Gon Allen, la otra autora que retoma María Lugones, saca la idea de las ginecracias que existían antes del colonialismo. En estas ginecracias, la fuerza primaria del universo era entendida como femenina, por ejemplo, como la mujer araña de Teotihuacán, la mujer maíz, la mujer serpiente, la mujer pensamiento. Y se entiende como el colonialismo quebró
muchas cosas de estas ginecracias tribales para asentarse. Entonces, describe 4 pasos que tomaron el colonialismo para destruir estos entendimientos del mundo. 1 es reemplazar la primacía de lo femenino por creadores masculinos, dioses masculinos. 2, destruir instituciones de gobierno tribal, o sea, sus formas autónomas de gobernarse. 3, expulsar a la gente de sus tierras, lo cual se ve muchísimo en Latinoamérica cuando los indígenas eran quitados de sus tierras y llevados a las minas, por ejemplo, a trabajar trabajos que los iban a matar en 3 años. Y 4, la estructura del clan reemplazada por la familia nuclear. Esto es muy importante porque aquí de esta nace otra crítica. La familia nuclear es la forma en la que el capitalismo ha organizado. La familia nuclear podemos analizarla desde muchas dimensiones, pero una de ellas es entendida como la célula del capitalismo. La familia nuclear, así mamá, papá, hijos, lo que hoy en día es el meme de la familia tradicional panista, no siempre ha sido así. Y de hecho es una forma en la que se ha logrado que los trabajos de cuidado, el trabajo doméstico, sea entendido como algo de la esfera privada, algo por allá, oculto, que no tiene valor, que no debe ser remunerado, etcétera, etcétera. Pero ese no es el tema de hoy. Pero sí, también otra característica de la familia nuclear es que es completamente heterosexual. Esa es otra característica de la que habla Lugones en su colonialidad del género, que hay una heterosexualidad universal, o sea que solo se puede entender al mundo en clave mujer-hombre, y mujer debe estar con hombre, hombre debe estar con mujer. Por ejemplo, en las culturas tribales que describe Gon Allen, el género no era entendido como biológico principalmente, sino que las personas encajaban en los roles de género tribales en base a su propensión, inclinación y temperamento. De hecho, Allen menciona muchas tribus que eran ginecráticas, como todas estas, y también muchas tribus que reconocían la homosexualidad, como todas estas. Dentro de estas lógicas coloniales, otro aspecto muy interesante es que la mujer blanca, o sea, la mujer europea, era entendida como pura y sexualmente pasiva, mientras que las mujeres negras e indígenas eran entendidas como perversas, libidinosas y agresivas. Otra autora llamada Anne McClintock habla de cómo durante siglos los continentes desconocidos, o sea, África, América, Asia, eran imaginados por los eruditas europeos como erotizados libidinosamente. Por ejemplo, si vemos a la chica del Dorado, o si entendemos la historia de Sarah Baartman, de la cual hablaremos un poco más ahorita. Sarah Baartman es una de las más famosas mujeres khoikhoi, que fue básicamente exhibida como un fenómeno en shows y atracciones, así como estilo circo, durante el siglo XIX. Fue tomada de su lugar de nacimiento y trasladada a Europa para ser exhibida y movida a lo largo de Europa como un fenómeno para mostrar esta diferencia que había entre los cuerpos europeos de mujeres y los cuerpos africanos, que ahonda más en este pensamiento de que las mujeres africanas eran exóticas, sexuales, agresivas y completamente distintas a las mujeres europeas. Luego podemos ver este esbozo del descubrimiento de América, que pinta justamente a la mujer indígena desnuda. Y esta es otra descripción que hace esta misma autora. Y la autora dice: sustraída de su languidez sensual por el recién llegado envuelto en un halo épico, la mujer indígena extiende una mano atrayente que insinúa sexo y sumisión. Vespucio, en una entrada casi divina, tiene como destino inseminarla con sus semillas masculinas de civilización, fecundar el páramo y reprimir las escenas rituales de canibalismo que se retratan como fondo de la imagen. Entonces McClintock habla de la pureza sexual como metáfora predominante para el poder político, económico y racial. Esto nos habla de que la norma, lo bien, era el hombre blanco europeo, y de ahí iba bajando a mujer blanca europea, hombre negro. De hecho, la crítica de Lugones es que ni siquiera era entendida como mujer negra, o sea,
el problema de colonialidad y género es que ¿dónde quedan las mujeres de color? No se pueden ni identificar con la mujer blanca europea, que es la definición de mujer, ni con el hombre negro, porque tienen realidades distintas. Y aquí entramos justamente a la crítica del feminismo blanco, del feminismo europeo. La crítica principal desde colonialidad y género es que no existe una mujer universal. Los feminismos europeos y blancos están muy acostumbrados a hablar de la mujer, la problemática de la mujer. Y esta mujer como sujeto universal, homogeneizado, igual en todo el mundo, no es así y solamente es completamente racista porque ignora todas las relaciones de poder alrededor del género. No es lo mismo, como diría la metáfora de Micaela Drulard, no es lo mismo la ama de la plantación que la esclava que trabaja ahí. Aunque ambas son mujeres, no es la misma realidad la que viven. Y muchas veces el feminismo blanco solamente estandariza todo eso. Y eso es una acción completamente racista porque ignora todos los contextos alrededor del género. Como veremos a lo largo de esta serie con diversas autoras que ahondaré tratando de ser breve, la teoría feminista, veremos, muchas no se denominan feministas justamente por esto, porque el mismo término feminismo es europeo. Muchas hacen un quiebre epistemológico con esta categoría y se llaman más bien antipatriarcales o de otras formas, pero bueno, el pensamiento que veremos con visión de género de muchas autoras latinoamericanas es muy interesante porque justamente analizan cómo este feminismo que ha aparentado ser universal, en realidad en Latinoamérica es otro asunto completamente, en África es otro asunto, en Asia es otro asunto, y lo que se nos ha presentado como una teoría que nos abarca a todas, realmente solo termina escondiendo y propagando racismo. Entonces, la teoría de Quijano sobre colonialidad del poder es súper interesante porque para asentarse, y de hecho sigue funcionando así, para funcionar el capitalismo necesita denominar gente, organizarlas en torno a algo que permita que haya gente que sea más explotable y gente que sea menos explotable. Entonces así se forma la división racial del sistema mundo, del trabajo, y nos ayuda mucho a entender cómo funciona el capitalismo, pero hay que añadirle también una profundización sobre el género, lo cual nos ayuda mucho María Lugones. Espero que les haya interesado, a mí se me hace súper interesante, el pensamiento latinoamericano es muy rico y nos falta estudiarlo muchísimo, al menos en mi humilde opinión, y para eso hago esta serie, entonces manténganse al tanto, yo leo por aquí sus comentarios y cualquier cosa aquí los leo. Muchísimas gracias por ver, hasta luego.